pues el Señor tiene a bien regalarnos esta lluvia, hermanos. Y quiero invitarle a que abra su Biblia, hermano, en el libro de Judas, en la carta a Judas, hermanos. Es prácticamente una página, una hoja completa de esta carta, hermanos, pero el Señor nos quiere hoy edificar sobre su palabra escrita en esta carta, hermanos, y en algunos otros textos, pero vamos a tomar de aquí solamente 2 versículos. Después oramos para que el Señor bendiga su palabra, que sea expuesta mediante el Espíritu Santo, que no sea el que está aquí, hermanos, sino que sea el Señor. En Judas 1:24, vamos a leer esta parte y el 25, hermanos, que es prácticamente la bendición que da este apóstol del Señor Jesucristo a la iglesia a quien le dirigió esta carta. Y quiero invitar a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer el versículo 24 y 25 todos juntos. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos, hermanos, para que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos oír tu palabra. Padre Celestial, queremos ser edificados mediante esta palabra bendita, que no caduca, Señor, que está vigente aún para la iglesia hoy en día, Señor. Damos gracias, Padre, porque hay libertad para abrir este libro, Señor, en este país, porque somos libres, Señor, como cantábamos hace un rato. En la casa de Dios hay libertad, Señor, y te damos gracias por esa libertad, porque podemos abrir esta escritura, Señor, edificarnos unos a otros, Padre, y porque cada vez que la abrimos, Señor, encontramos siempre, Señor, una unción fresca de tu Espíritu Santo para nuestras vidas, Padre. Permite, Señor, que nuestro corazón esté perceptivo, esté abierto, Señor, a esta palabra. Que ninguno, Señor, dé por sentado lo que ya sabemos, Padre, sino que tengamos esa humildad en nuestro corazón de recibir, Señor, aún la palabra más sencilla, la palabra, Señor, que tiene, Señor, tal vez el menos peso que a veces le damos, Señor, en tu iglesia, Señor, pero que esta palabra, Señor, ha sido escrita por ti, Señor, y creemos, Padre, que tú la has dejado manifiesta, Señor, y en ella tu voluntad, Padre Celestial, para tu iglesia. Bendito Dios, que si alguno hoy viene, Señor, caído, Señor, alguno viene, Señor, abatido por alguna circunstancia, tú lo levantes en el nombre de Jesús. Por los que están enfermos, Padre, que tú les des ese avivamiento, Señor, en su cuerpo, que tú sanes cualquier parte de su cuerpo que se sienta dolida, bendito Dios, que tú bendigas a tu iglesia aquí presente como a la que no está, Padre, y que te demos a ti la gloria y a ti la honra, Señor, porque eso hemos venido y porque tú eres digno de recibirla, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos mi vida para que tú me uses, Señor, que tú quites todo pensamiento humano, Señor, que no edifique y que solamente sea expuesta tu palabra con temor y temblor, Señor, por este siervo tuyo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano. Pues acabamos de leer, hermano, uno de los finales de las cartas que los teólogos consideran uno de los finales, una de las bendiciones más preciosas que hay en las cartas escritas en el Nuevo Testamento. Y es precioso, hermano, porque nos vamos a centrar en el versículo 24 en esta tarde, hermanos, y de ahí vamos a tomar el nombre de este compartimento, la palabra, y vamos a nombrarle a este compartimento la palabra guardados y presentados, hermano. Y acabamos de leer, hermano, que el apóstol Judas nos dice en esta carta que aquel que es poderoso para guardarnos de la caída y nos puede presentar sin mancha delante de su gloria con alegría. Y este mensaje, hermanos, tiene como propósito exhortarnos a todos, hermano, como un cuerpo, a perseverar en la palabra del Señor. En la mañana nos hablaba nuestro pastor y nos compartía cosas muy preciosas, que tal vez por el tiempo, hermanos, pues nos dejó, como decimos,
nos dejó picados, ¿verdad? Pero pues así es la palabra de Dios, hermano, así tiene que ser para nosotros. Nos tiene que dar más hambre, nos tiene que dejar como en ese suspenso de qué va a continuar. Pero es importante, hermanos, para mí como yo me sorprendía porque yo en ningún momento me puse de acuerdo con el hermano. Sin embargo, el Señor tiene estos planes, hermano. Esta palabra el Señor me la dio ya hace un tiempo, pero yo sé que el Señor está hablando a su iglesia. Yo sé que el Señor nos está preparando. Yo sé que el Señor, hermanos, nos habla y nos exhorta y nos anima porque nos ama. Y porque es necesario que en estos tiempos la iglesia, hermano, viva una vida de santidad. Y en esta lectura inicial, hermano, el apóstol Judas, quien era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, junto con Jacobo, hermano, fueron apóstoles que siguieron a nuestro Señor Jesucristo en vida. Y fueron instruidos de manera personal por el Señor Jesús. Y por eso la importancia, hermano, de esta sola hoja que usted tiene en sus manos, hermano, es una carta tan pequeña, pero que encierra muchas cosas para el creyente de hoy en día. Y si consideramos el tiempo en el que fue escrita, por ahí algunas Biblias, usted puede encontrar que su Biblia por ahí puede tener la fecha entre el 65 y el 80 después de Cristo. Y yo me ponía a estudiar un poco de la historia, hermanos, acerca de esta carta, y encontraba, hermanos, que aún en ese tiempo, hermano, tenía muy poco tiempo que ellos habían caminado con el Señor, relativamente menos de 30 o entre 40 y 50 años habían transcurrido de la partida del Señor. Y es importante, hermanos, entender el mensaje de esta carta que hoy está vigente para la iglesia, hermanos. Si nosotros sumamos o restáramos el tiempo en el que nosotros estamos, en 2017, año de gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos separan un poquito más de 2000 años con respecto a la fecha de esta carta, hermanos. Sin embargo, hermanos, es importante que nosotros entendamos que esta palabra fue escrita para nosotros, que esta palabra no tiene fecha de caducidad. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y dice su palabra que no quedará sin cumplir ni siquiera una tilde, ni siquiera un punto, hermano, de esta palabra quedará sin cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Y fíjese bien, yo me sorprendí, hermanos, porque Judas le hablaba a estos hermanos que estaban, a este grupo que estaba en Siria, respecto de muchas cosas, hermano, que hoy en día nosotros estamos viviendo. Y les decía a los hermanos que Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Y que Cristo es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Que ese es finalmente el objetivo de nosotros como hijos de Dios, hermanos. Guardarnos y un día presentarnos, pero presentarnos en la presencia de Dios. Pero para eso, hermano, es necesario que nosotros cumplamos con la voluntad del Señor escrita en este libro, hermano, para usted y para mí. Y si nosotros hiciéramos un análisis personal, al menos yo lo digo por mí, hermano, a mí me falta mucho por ser moldeado por el Señor. Y cada vez que abrimos este libro, hermano, es como si el Maestro Divino sacara un cincel, hermano, y nos empezara a moldear y empezar a quitar lo que de nuestras vidas está sobrando. Esa voluntad que a veces nosotros queremos hacer, esa voluntad que a veces no lo queremos entregar al Señor, pero bendito sea el Señor, hermanos, porque hoy estamos aquí escuchando su palabra. Y fíjese bien, hermano, el apóstol Judas le advierte a la iglesia acerca de los falsos maestros. Ya en esa época, hermano, existía un grupo de personas que los estudiosos han denominado los antinominianos. Y hoy en día, bueno, le voy a describir lo que es la definición de un antinominiano, hermano, perdón. La palabra antinominiano significa anti, contra, y nomos, ley. Ya en ese tiempo, en el 80 después de Cristo, hermanos, ya existían estos grupos que se oponían a la ley de Dios.
Y un antinominiano, esa práctica, dice, es una práctica no bíblica de vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios, usando su gracia como licencia para pecar y la confianza en la gracia para limpiar de pecado. ¿Le suena a usted? ¿Le suena a usted esta definición, hermano? Hoy en día, hermano, estamos viviendo lo que el apóstol Judas le decía a la iglesia de ese tiempo. El apóstol Judas, juntamente con Jacobo, se dedicaron a pastorear a la iglesia, la iglesia primitiva en Jerusalén, hermanos, durante algún tiempo. Pero esta carta fue dirigida a un grupo de creyentes que estaban siendo envueltos en esa doctrina que no es bíblica, que no es cristiana, y que enseña que la salvación por gracia nos deja pecar sin ninguna consecuencia. Y esto es una mentira de Satanás, hermanos. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos partícipes de esa gracia mediante el sacrificio de Jesucristo, pero nos dice su palabra que no pisoteemos la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, de esto vamos a desprender muchas cosas. Tenemos bastante tiempo, hermano. Y fíjese bien, si usted lee, al menos mi Biblia trae un encabezado ahí en el versículo 5, si vamos al versículo 5, Judas le advierte a la iglesia y les recuerda que el mensaje que el Señor Jesús dejó es un mensaje que debe mantenerse puro y debe mantenerse limpio. Y habla ahí de las características y el destino de los falsos maestros. No vamos a leer toda la carta, hermano, pero quiero darle algunos adjetivos que usa Judas para describir a los falsos maestros. Ya en la mañana nuestro hermano nos compartía de los falsos cristos, de tantas y tantas gentes que se levantan y dicen, no, pues yo soy Cristo y estos son mis apóstoles. Y yo soy Cristo porque me parezco a Él y porque quién sabe de dónde sacan tanta cosa, ¿verdad? Pero que el Señor reprenda al enemigo, hermanos. Y dice, Judas califica a estos falsos maestros como impuros sexualmente, ávaros como Balaam, rebeldes como Coré, arrogantes, engañosos, sensuales en cuanto a la doctrina y divisores de la iglesia. Y es necesario, hermano, que nosotros hoy pongamos atención en estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, nos decía nuestro pastor en la mañana. Y a causa de que el amor de muchos se enfría, hermano, la iglesia debe mantenerse unida. La iglesia debe mantenerse en oración, fervientes, hermano, en ayuno y en oración, velando para que nuestra iglesia, nuestra doctrina se mantenga así, hermanos. Pero vamos a ver 3 ejemplos que nos describe el apóstol Judas, hermano, ahí en el versículo 5 vamos a leer. El primer ejemplo dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, se refiere al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. Fíjese bien, qué interesante, nos pone aquí 3 ejemplos y este es el primero. El pueblo que no creyó. Después de ver todas las maravillas y los prodigios que Dios hizo, al dividir el mar, al darles agua de la roca, al hacer descender el pan del cielo, hermano, y muchas otras cosas que el pueblo fue testigo, nos advierte el Señor hoy acerca de esto. Dice que habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y esto es bien importante para nosotros, hermano, porque a causa del pecado, a causa de la maldad, hermanos, nuestra fe necesita ser fortalecida en el Señor. Nuestra fe necesita ser ejercitada día con día, porque el Señor nos está advirtiendo acerca de este pueblo. Yo me preguntaba muchas cosas respecto a este ejemplo. Y yo me preguntaba, ¿acaso no era un pueblo que Dios había escogido para sí? Era un pueblo escogido, amén. ¿Acaso no era un pueblo para el cual Dios tenía un propósito grande? Así era, hermano. Sin embargo, yo le decía al Señor, bueno, ¿y entonces en dónde nos perdemos como hijos de Dios?
¿En dónde se pierde el pueblo y por qué dejamos de creer? Y el apóstol hoy nos invita a través de estas palabras y nos dice, mas quiero recordaros, porque todos conocemos la historia, todos ya sabemos, hermano, de esto que sucedió. Esa generación, dice que esa generación no entró en la tierra prometida, hermano, sino que Dios terminó con esa generación incrédula. Y la generación que le creyó a Dios fue la que entró y conquistó esa tierra. Espiritualmente hablando, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, de que nuestra fe no sea contaminada por esas falsas doctrinas. De que nuestro amor por el Señor no se enfríe, hermanos, porque si el pueblo, siendo el pueblo escogido de Dios, esa generación decidió, porque es una decisión, decidió no creerle a Dios. Y vamos a un ejemplo más ahí en el 6, hermano, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo ¿qué, hermano? Bajo oscuridad. ¿Y en dónde? En prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Y esto también, hermano, nos los pone como un ejemplo, porque estos ángeles voluntariamente dice que ellos dejaron su propia morada, se rebelaron contra Dios. Y parte de esos ángeles, hermano, hoy en día actúan en contra de la iglesia, en contra de la humanidad, y muchas veces luchamos contra ellos, hermano. Sin embargo, nos está hablando de estos ángeles que no están libres, que no están sueltos, sino que dice que fueron puestos en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos espíritus, hermano, el Señor los puso ahí para ser juzgados. ¿Por qué, hermanos? Por la rebeldía que hubo en su corazón, por la rebelión que surgió y que ellos mismos dieron lugar. Y yo me volví a hacer la misma pregunta, ¿no acaso eran creación de Dios? ¿No acaso Dios tenía un gran propósito para estos ángeles también? Y entonces, ¿en dónde se perdieron en ese objetivo? Y hermanos, es necesario que nosotros hoy nos preguntemos, ¿cómo está nuestra fe hoy en el Señor? Es necesario que nos exhortemos unos a otros, dice su palabra, a buenas obras, a vivir una fe, hermanos, respaldada por obras. Y un ejemplo más, hermano, en el 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, dice, ya me perdí, en las cuales de la misma manera aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo, dice, el castigo del fuego eterno. No solamente fueron consumidas con la ira de Dios mediante fuego y azufre, sino que todas esas ciudades perecieron a causa de su pecado, a causa de que se envanecieron tanto en su propia carne que se olvidaron de Dios, y dice que cometieron pecados contra naturaleza. Y yo me pregunto, ¿acaso no Dios tiene ese perdón para toda la gente también? ¿Acaso Dios no ama también a esa gente que hoy se ha levantado para exigir una libertad de género, hermano, que sabemos que está en contra de la palabra de Dios? Dios tiene misericordia, hermanos, pero yo me sorprendí, hermanos, porque algunas personas han dicho y han preguntado y han cuestionado que de Sodoma y de Gomorra no había ningún indicio de que la ciencia probara que existieron realmente. Y yo le quiero compartir, hermano, que en 1989 un arqueólogo bíblico, que no es reconocido por muchos porque es un arqueólogo, digamos, aficionado, pero es un arqueólogo que se ha dedicado solamente a investigar la parte bíblica, que se llama Ron Wyatt, encontró en un lugar llamado Masada, cerca del monte de Sodoma, 2 ciudades quemadas, o los vestigios de lo que muy seguramente fueron esas 2 ciudades. Y él muestra, usted lo puede buscar, hermano, en YouTube, está ese documental. Y este hombre camina en medio de esos lugares y dice que esto claramente es una calle trazada. Y llega a lo que es una intersección de una calle y de una esquina.
y analiza ciertos aspectos de esa ciudad, de lo que dice, seguramente aquí estuvo esa ciudad, porque esto es una construcción. Lógicamente, hermano, el paso del tiempo ha cubierto toda esa llanura, todo ese lugar, pero este arqueólogo comprobó, dice, aquí estuvo Sodoma y Gomorra. Y él toca una especie de piedra caliza, hermano, y él la toma, aparentemente es una piedra, pero la deshace como talco en sus manos. Y él dice, esto es un tipo de ceniza. Y algunos estudiosos, algunos científicos han dicho que realmente ese tipo de ceniza no se vuela por las inclemencias del tiempo o con el viento, porque es muy densa. Hicieron estudios en esa ceniza, hermanos, y se comprueba que cuando un objeto se quema a una temperatura muy alta, genera ese tipo de ceniza que la cubre. Pero cuando viene el viento no se la lleva porque es muy densa, la composición de esa ceniza es muy densa. Y ese lugar está lleno, hermanos. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios es real. Este arqueólogo lo único que hizo fue comprobar y mostrarle a la gente incrédula que Sodoma y Gomorra existieron. Pero hermano, vamos adelante. Yo nada más le quiero compartir un dato. Hasta el 2003, hermanos, hay una organización que se llama ONU-SIDA, contabilizó entre 35 y 43 millones de muertes por SIDA o por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, hermanos. Y el Señor, hermano, nos está mostrando que esta comunidad, hermanos, que está pidiendo esa libertad de género, está fuera de la voluntad de Dios. Y aquí Judas nos dice que esas ciudades, dice, habiendo fornicado, ha ido en pos de vicios contra naturaleza, hermanos. Y hoy en día la situación no está tan cambiada como en esos tiempos. Hoy en día vemos tantas y tantas cosas, ya hay matrimonios del mismo género. Al rato se van a casar 3 y va a ser legal, al rato se van a casar 4 y va a ser legal. Porque la maldad está multiplicándose. Pero hoy el Señor nos pone estos 3 ejemplos, hermano, a modo de exhortarnos. Fíjese bien el objetivo de la carta. Si nos regresamos tantito al versículo 3, nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendamos, ¿cómo, hermano? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es necesario que hoy nosotros, hermano, contendamos de una manera sana. No quiere decir que me voy a poner los guantes y me voy a poner a pelear con mi hermano. Pero estamos viviendo tiempos en los cuales nuestra fe tiene que ser defendida, hermano. Usted sabe, ¿cuántos de aquí tenemos hijos en educación media o en universidad, hermanos? Levanten su mano. ¿Cuántos tenemos hijos en bachillerato, en universidad? Baje su mano, hermano, gracias. ¿Usted sabe, hermano, que nuestros hijos diariamente son expuestos a maestros ateos? ¿Usted sabe que diario nuestros hijos son bombardeados con pensamientos ateos y que descalifican y que intentan descalificar la palabra de Dios? Y es bien importante que nosotros preparemos a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, aún nosotros mismos, de cómo defender el evangelio cuando alguien nos dice es que Dios no existe. Es que no hay prueba de que Dios sea real. Amados hermanos, ¿qué mejor prueba que nuestra vida? ¿Qué mejor prueba que el cerebro humano, que es la computadora más perfecta que puede haber y que el ser humano no ha logrado entender ni lo va a lograr entender, hermano, porque está la grandeza de Dios manifestada en nuestro cuerpo? ¿Qué mayor grandeza que un universo que gira en una armonía perfecta, hermanos? En esos planetas que pesan millones y millones de toneladas y que no se salen de su órbita. ¿Qué mayor explicación que eso, hermano? Y como eso, ¿cuántas cosas nosotros podemos compartirle a nuestros hijos? Yo le he dicho a mi hijo, bueno, cuando un maestro te diga, me acuerdo que me dijo, es que papá, hubo un debate acerca del homosexualismo, y hubimos quienes estuvimos en contra, quienes estuvimos a favor, y el maestro organizó ese debate para ver de qué manera los jóvenes presentaban defensa de una o de otra postura, hermanos. Y yo le dije, bueno,
lo que este maestro le decía a mi hijo es que no hay cosas naturales ni antinaturales. Y dije, claro que sí. Si Judas dice que hay pecados que son contra naturaleza, es porque así es. Y muchas veces, hermano, nosotros tenemos que capacitar a nuestros hijos, hermano, porque de continuo, incluso en esas materias, los forzan, hermanos, a negar su fe. Pero es necesario que nosotros como iglesia tengamos un celo por esa palabra y la defendamos, hermano, con los argumentos que están aquí escritos. Y no podemos nosotros quitarle ni ponerle, hermano, porque sabemos que eso es una falta delante del Señor. Pero es necesario que lo que dice aquí Judas, dice porque en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, hermanos, entenderlo. Estos hombres predicaban a Dios, pero cuando Judas dice que lo niegan, se refiere a los hechos de estas personas. Mucha gente hoy en día dice conocer a Dios, pero la diferencia entre un cristiano genuino y un cristianoide, como decía nuestro hermano Álvaro López, hay cristianos y hay cristianoides, pero Dios no quiere cristianoides, hermano. Es necesario que nosotros nos diferenciemos, hermano, que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero por sus frutos los van a conocer. Es necesario que nosotros demos un fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Pues bien sencillo, los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Empezando por esos frutos, hermano. ¿Cuántos de esos frutos hay en mi vida? ¿Cuántos de esos frutos hay en la vida de usted? Y si no los tenemos todos, hermano, es tiempo de pedirle al Señor, de doblar rodillas. Señor, dame un fruto, dame 2 frutos. Que yo sea un hombre templado, una varona templada, un hombre con paciencia, un hombre con amor, con gozo. Amén. Pero vamos adelante, hermano. Hay varias causas por las cuales el apóstol Judas nos exhorta en esta tarde, y la palabra de Dios nos exhorta. Primero, por nuestra naturaleza caída. Si me acompaña a Lucas en el capítulo 12, en el 12:4 al 6, vamos a leer, hermanos. ¿Ya estamos ahí, mi hermano? A ver, permítame, creo que está mal la cita. Que el Señor sea glorificado, hermanos. Déjeme rectificar. Esta palabra, hermano, que hoy le quiero compartir, este ejemplo de nuestra naturaleza caída, hermanos, nos habla acerca de la vida de Judas, quien habiendo caminado con el Señor, hermano, durante mucho tiempo, dice que extraía de la bolsa, hermano. Creo que por ahí apunté mal, hermanos, pero todos conocemos esta parte de la Escritura, donde dice que Judas era el hombre, el tesorero de los discípulos del Señor. Y dice la palabra de Dios que este hombre, a pesar de que él caminaba con el Señor, a pesar de que era discipulado por el Señor, sustraía de esa bolsa, hermano. Y yo creo que este hombre, hermano, cuando Dios lo llamó, vio algo bueno en él, si no el Señor no lo hubiera llamado. Así como ese ejemplo que veíamos de los ángeles, que veíamos del pueblo de Israel, Dios tenía un propósito para Judas. Pero hay algo contra lo que nosotros luchamos todos los días, y es nuestra propia carne, nuestra naturaleza caída. Amén. Dice esta palabra que Judas extraía, le robaba a los discípulos, le robaba al Señor. Y qué delicado es, hermano, que nosotros toquemos el dinero que es del Señor. Pero yo me refiero a la naturaleza de este hombre,
que caminaba con el Señor, que era testigo de los prodigios y las maravillas de Dios, y aún así, hermano, no pudo luchar contra su naturaleza. Ahora, hay otra cosa, hermano, ahí en Mateo 7, si me acompaña, por favor, vamos a ver contra qué otras cosas el creyente de hoy en día está luchando y está batallando, hermano. Mateo 7, del 13 al 14. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que compartirle a nuestros hijos. Dice el 7:13 de Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y cuántos? Pocos son los que la hallan. Esto, hermano, nos está reflejando claramente lo que vemos en el mundo actual. La gente hoy en día, hermano, tiene una forma de vida que para ellos es natural. Llega el fin de semana y la gente que no conoce a Dios, la vemos comprando cerveza, ¿sí o no? Incluso muchos de nosotros nos reservamos de salir el viernes y no tenemos a qué salir, al menos yo así lo hago. No salgo, hermanos, porque la calle está llena de gente que ya anda alcoholizada, de gente que ya anda en otros estados inconvenientes. Y amados hermanos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, diariamente el enemigo busca llevarlos en esa corriente. Diariamente en las escuelas vemos que les ofrecen droga, vemos que les ofrecen sexo, vemos que les ofrecen libertinaje. Y es necesario, hermano, que el joven de hoy en día, si me está escuchando algún joven, alguna señorita, es necesario que todos como iglesia, hermanos, luchemos contra esa corriente. Es necesario que venzamos, que no porque 100 de mis compañeros van hacia el mismo lado, yo voy a ir con ellos, no. El Señor hoy nos está advirtiendo que hay un peligro en dejarnos llevar por esa corriente, hermanos. ¿Cuesta luchar contra la corriente? Sí, pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a vencer. Tenemos que ser valientes, hermano. Y sigue diciendo en el versículo 15 y en el 16: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son. Ya en la mañana nos decían: mirad que nadie nos engañe. Mirad. Abramos bien los ojos, hermanos. Y el 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Y pregunta el Señor: ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? Y el apóstol Judas, ya se lo compartía hace un rato y se lo vuelvo a compartir, califica a estos falsos profetas, a los falsos maestros, como impuros sexualmente, como ávaros, como rebeldes, como arrogantes, engañosos, sensuales en las doctrinas y divisores de la iglesia. Es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos en el camino del Señor. Y vamos a ver, yo le pregunto a ustedes en esta tarde, hermanos, ¿cuántos enemigos tiene el creyente? ¿Alguien me puede ayudar a decirme cuántos enemigos o qué enemigos tiene el creyente? El primero, el más cercano, nuestra carne, hermanos. Exacto, ese es otro, hermano. En la casa dice nuestra hermana, el enemigo, los demonios, el mundo. Y si vamos a Mateo 10, allá adelantito en el 36, hermano, lo que decía nuestra hermana, tristemente muchas veces el principal enemigo son los de nuestra casa. Vamos a leer desde el 35, dice Mateo 10, 35, ¿estamos ahí? Dice: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice: y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Así que, hermano, usted no se asombre si en su casa usted lo desheredan, lo dejan fuera del testamento. Si a usted le dan la espalda y le dicen: pues ya, a partir de ahora ya no eres Martínez, ahora búscate otro apellido, ya no te va a dar mi apellido. Llega a pasar, hermano. Y si la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿usted por qué cree que el Señor escribió esa palabra? ¿Nada más para rellenarle ahí?
Porque pasa, hermanos, hoy en día pasa que el padre y la madre nos dejan. Pero dice su palabra, con todo esto, Jehová me recogerá. Es necesario, hermano, que aunque nuestros enemigos sean los de nuestra propia casa, nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero vamos adelante, hermano. Cristo, hermano, así como leíamos al inicio, es poderosísimo, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. Y nosotros, hermano, como iglesia tenemos que estar conscientes cada día de nuestras vidas que con nosotros está el poderoso de Israel. Que nosotros no caminamos solos, que usted no va a su trabajo solo, que usted no va a la escuela solo, nuestros jóvenes no van a la escuela solos. Cristo está con ellos. Él dijo por su propia palabra, he aquí. Esa frase no es del Papa, porque el Papa por ahí alguna vez se la adjudicó y como que le puso sazón y estilo y dijo, no, yo aquí estoy con ustedes todos los días. No es cierto. Al menos yo desde que lo dijo nunca he visto al Papa a mi lado. Pero Cristo sí está con nosotros. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos, hermano? Todos los días. Y eso es una bendición para nosotros. Ah, pero si yo ando fuera del camino, ahí está Cristo también. Si yo doy un paso afuerita del camino, hermanos, también ahí está Cristo viéndome. Entonces es necesario, hermano, que nosotros seamos conscientes de la presencia de Dios. Que echemos mano cada día, hermanos, de la sangre de Cristo. Que si hay inseguridad en nuestro entorno, sí, hermano, pero nosotros caminamos con Jesús. Y cuando usted se cubre con la sangre de Cristo, cuando usted hace una oración al salir de su casa, hermano, ahí va el ángel de Jehová acampando alrededor de usted. Que no estamos exentos de la violencia, hermanos, no. Pero hermanos, nosotros confiamos en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Judas nos dice, Cristo, aquel que es poderoso para guardarnos de la caída. Nosotros, hermano, tenemos que ser conscientes que cuando viene la tentación a nuestras vidas, hermano, no somos probados más allá de lo que de lo que podemos resistir. Cristo nos puede guardar de cualquier caída, pero está en nuestra voluntad, hermanos, mantenernos y guardarnos. Amén. Y si regresamos a Judas, hermano, si me acompaña ahí a Judas en el 1:1, vamos a entender, hermanos. Fíjese bien cómo saluda Judas a esta iglesia. Y le dice, Judas, siervo de Jesucristo, ¿y hermano de quién? De Jacobo. ¿A quién le habla, hermano? ¿A los de afuera? Dice, a los llamados, nos está hablando a nosotros hoy la palabra. ¿Santificados en quién, hermano? En Dios Padre. Y dice, y guardados en Jesucristo. Esto es espiritualmente hablando, hermano, es como cuando yo limpio una prenda y la guardo. Cuando, por ejemplo, los varones o las hermanas llevamos una prenda a la tintorería, es porque necesita ser limpiada. Es porque a lo mejor se le impregnó un olor un olor desagradable de mi compañero, o de alguien que iba fumando en el camión, o de alguien que, no sé, pasamos por algún lugar y se contaminó. Y espiritualmente Judas nos está diciendo que primero nos santifiquemos en Dios, primero tenemos que ser limpios en nuestro Dios Padre. Pero dice, ya que eres limpio, nos dice que seamos guardados en Jesucristo. Yo le pregunto a los hermanos, ¿algún hermano por aquí puede ser que tenga algún traje caro? De esos finísimos. Y nosotros yo creo que somos muy cuidadosos, yo creo que también las hermanas son muy cuidadosas de su ropa. Hay una ropa que le gusta mucho y que pues, no la saca más que para cuando hay una ocasión especial. ¿Y cómo somos de cuidadosos con esas prendas, hermano, que no queremos que se ensucien? Yo le preguntaba a mi esposa, ¿hay alguna prenda que tú hayas tenido que dijiste, la preparé,
La guardé de que nadie la fuera a ensuciar. Me dijo, sí, cuando me gradué de la universidad. Y yo le dije, ¿con cuánto tiempo la tuviste de anticipación? Me dijo, con un mes. Dice, pero a mí ya me daban ganas de estrenarlo. Yo ya quería que llegara la hora para ponerme ese traje sastre con el cual me iban a dar mi título. Y hermano, nosotros espiritualmente tenemos que prepararnos, porque nos decía nuestro pastor en la mañana, la venida de Cristo está cerca. No sabemos qué va a ocurrir primero, si el arrebatamiento o que nos llame a cada uno el Señor a cuentas. Pero de que el Señor viene, hermano. Y así como nosotros nos preparamos con tiempo de anticipación para una fiesta, para una boda, para una graduación, hermano, así como preparamos nuestros vestidos y los mandamos a la tintorería y no queremos que el niño lo ensucie ni una pequeña arruguita, hermanos, así nuestra alma tiene que estar hoy en día, hermanos, delante del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es santo, es puro y es limpio. Y dice que ninguna cosa inmunda entrará en su reino. Así que Judas nos está diciendo que somos primero, ya somos llamados por el Señor. Pero es necesario santificarnos y guardarnos en Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Apocalipsis 3:10 nos dice, déjeme compartirle lo que dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ya nos dijo Luisito que sigue. Yo también te guardaré, dice el Señor. ¿Por qué no le dice usted a su hermano que está a su lado? El Señor te guardará, hermano. El Señor nos va a guardar. ¿Cómo nos va a guardar, hermano? Tenemos que orar unos por otros. Tenemos que doblar rodilla, tenemos que echar mano de la intercesión. Una iglesia que ora, hermano, es una iglesia que se mantiene en santidad delante de Dios. Y aunque vengan pruebas, vengan luchas, hermano, dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Cuándo? A la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué hermoso será, hermano, que nosotros seamos aprobados por el Señor, que Dios nos guarde en ese día, hermano. Pero vamos adelante, hermano, ya casi estamos por terminar. No solamente el Señor quiere que nos guardemos, hermano, sino que nos presentemos en su gloria un día. Que nos presentemos delante de su presencia. Si regresamos atrasito a Judas, el Señor quiere que nos mantengamos sin mancha. Dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Cómo nos va a presentar, hermano? ¿Cómo dice ahí Judas? Con gran alegría. El momento, hermano, cuando nuestra salvación sea consumada, hermano, es una gran alegría delante del Señor. Ya sea que un siervo de Dios vaya a su presencia porque su vida en esta tierra terminó, o ya sea que todo el pueblo se congregue en aquel día delante del trono de Dios, pero va a ser una gran alegría, hermanos, porque entonces Jesucristo verá cumplida su obra en nosotros. Y va a decir, yo di mi vida por mi iglesia. Yo di mi vida para limpiar a estas ovejas. Y hoy esas ovejas están delante de mi Padre. Va a ser el gozo más grande que le podemos dar al Señor, hermano. Por eso dice, cuando alguien acepta a Cristo, cuando alguien se bautiza, dicen nuestros hermanos, hoy hay fiesta en el cielo. Y nos gozamos nosotros, hermano, porque cada alma que se entrega a Cristo es motivo de gozo para nuestro Señor Jesucristo. Y qué mayor gozo, hermano, que nosotros nos mantengamos en santidad con el Señor. Que el Señor pueda decir de nosotros, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a terminar con algunas citas, hermano, ahí en Efesios 3. Efesios 3, hermano, vamos a leer el versículo 11. Cuando esté ahí, glorifique al Señor, mi hermano. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno, ¿ya estamos ahí, hermano? Que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Usted y yo tenemos una vida con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dice, en quien tenemos, ¿qué, hermano? ¿Qué tenemos en Cristo? Seguridad y acceso, ¿cómo, hermano?
con confianza por medio de la fe en Él. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe en Jesucristo. Pero si yo dejo esa fe, hermano, entonces la justificación que yo tenía se fue. Es por eso que nos tenemos que mantener creyendo en el Señor. Dice, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y fíjese lo que dice Pablo, por lo cual pido que hermano, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el que, hermano, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué, hermano? Por su espíritu. Amén. Es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos firmes, que como dice Pablo aquí, nosotros nos fortalezcamos en el hombre interior. ¿Para qué, hermano? Para estar listos, para estar preparados. Y dice el 17, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde, hermano? Nuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en qué, hermano. Ese es nuestras raíces y nuestro cimiento, el amor. Cumplir ese gran mandamiento en el cual el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y viene el complemento, ¿a quién vamos a amar como a nosotros mismos, hermano? A nosotros mismos. Así que los que eran antinomianos, hermano, decían, no, es que la ley ya quedó fuera. Es que tú puedes pecar si ya eres salvo. No es cierto. Nosotros no estamos fuera de la ley porque toda la ley se cumple en el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y si yo no cumplo ese mandamiento y no amo a Dios y no amo a mi prójimo, entonces estoy fuera de la ley, entonces ahora sí. Pero cuando nosotros le creemos al Señor, hermano, tenemos que cimentarnos en ese amor. Y dice en 18, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué, hermano? Que excede todo conocimiento. Aún más allá de los maestros ateos, el amor de Cristo excede ese conocimiento. Aún más allá del que dice que no cree en Dios, Dios excede cualquier conocimiento que pueda contradecir su palabra. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos algunas cosas, hermano, pero Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y quiero que se lleve esta palabra en esta tarde, hermano. Tenemos que guardarnos para un día presentarnos delante de su presencia. Terminamos con el Salmo 126, por favor, hermano. Qué precioso, hermano. Por eso no nos tenemos que cansar nosotros de hacer la voluntad del Señor. Mientras Dios nos dé fuerza cada día que el Señor nos permita vivir, hermano, hacer algo en pro de su obra, predicarle a alguien de la palabra de Dios, sembrar esa semilla, hermano. Que nos rechazan, no hay problema. Usted cumpla con sembrar la palabra. Que mi pariente se enojó, pues déjelo que se enoje, al rato se va a contentar y ore por él. Que se ofendió, pues no importa. Tengamos sazón para hablar, hermano, pero sembremos la palabra de Dios. Salmo 126, del 1 al 6 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de ¿qué, hermano? Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ¿quiénes? Con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a estar, hermano? Alegres. Y dice, haz volver nuestra cautividad a Jehová como los arroyos de Negev. Y fíjese qué precioso, hermano. Los que sembraron, ¿cómo, hermano? Con lágrimas. ¿Cómo vamos a cegar, hermano? Con regocijo. Y dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esos frutos que nosotros vamos a dar para la gloria del Señor.
Póngase de pie, hermano, y vamos a hacer una oración breve. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos guarde, hermano. Y nos haga capaces en su obra para guardarnos del pecado, hermanos. Que nos guarde sin caída, hermano. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es pura, que es fiel, que es verdadera, Padre. Te damos gracias porque hoy nos has exhortado a través de tu palabra, Señor, a guardarnos, Señor, a defender la fe, Padre Celestial, a presentar, Señor, defensa de este evangelio que tú nos has predicado, que no hay otro evangelio, Señor, que el evangelio es uno, Señor, y está basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor, por amor a nosotros. Que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras señoritas, Señor, que diario están expuestos, Señor, a esas doctrinas de engaño, esas doctrinas de error, sean cubiertos con tu sangre preciosa, Padre. Que nosotros mismos, Señor, seamos defensores de tu palabra, que presentemos defensa, Señor, con ese celo santo, Señor, respecto, Señor, al evangelio, que podamos defender tu palabra, Señor, que es poderosa, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Guarda a tu iglesia, Padre, de toda caída. Guárdanos, Padre, de ofender tu nombre, Señor, con nuestro pensamiento, con nuestra boca, Señor. Guárdanos en todo tiempo, Padre, para que un día estemos delante de tu presencia, Señor, como una iglesia santa, como una iglesia limpia, que podamos, Señor, perseverar, Señor, en esta doctrina que tú nos has dado, Padre, y no movernos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que seamos fieles, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia, Padre. Que tú bendigas, Señor, al que ha sido, Señor, ha caído, Padre Celestial, al que está débil en su fe, que tú lo levantes en el nombre de Jesús. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que la pongamos por obra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, Señor.